yo creo que eso, la distribución, el directo y el directo autoservicio, por ir un paso más allá, todo es capaz de convivir en tanto en cuanto le dé una respuesta a un cliente determinado, ¿no? Que digamos que de alguna forma parece que muchas veces cuando hablamos del debate de si directo o distribuido, se nos olvidaba del cliente, ¿no? Que es en el fondo el que quiere decidir dónde comprar y dónde operar. Bienvenidos al podcast Historias Aseguradas, el espacio donde exploramos las temáticas más candentes del sector asegurador en España. Soy Martín, CEO de Folium, y en cada episodio junto a expertos y profesionales del sector analizamos su actualidad y visión de futuro. Si eres un profesional del sector asegurador, te invitamos a seguir escuchando para descubrir las historias y tendencias más relevantes. Comencemos. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Historias Aseguradas. Tengo el placer de estar aquí con Juan García de Tuyo, quien es cofundador, co-CEO de esta compañía que ya hablaremos en detalle. Juan, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Martín, ¿qué tal? Muchas gracias por tenernos. Por favor, un placer. Para ir rompiendo el hielo, cuéntanos un poco cómo diste con el sector asegurador. Entiendo que tienes distintas experiencias a lo largo de tu trayectoria y después también un poquito del origen de Tuyo. Pues yo en realidad, bueno, soy ingeniero de formación y he estado casi toda mi vida en el fango, por llamarlo de alguna forma, de la tecnología y luego también muy cercano a compañías tecnológicas y de telecomunicaciones, pero más desde el punto de vista de la estrategia. Y en mi última época como consultor estaba intentando montar lo que se llama un Venture Builder, que ahora es como muy famoso, pero que si hablamos de 2017 era un concepto todavía bastante novedoso, ¿no? Un Venture Studio, Venture Builder, o lo podemos llamar, o creación de startups bajo demanda para clientes corporativos. Y en esa experiencia, justo Orange se acerca a mí porque están dando un viraje a su estrategia global en donde quieren pasar de ser un proveedor de servicios de telecomunicaciones para el hogar a ser un proveedor de servicios para el hogar, sin las telecomunicaciones, a pesar de que es su gran producto core, y empezar a distribuir también pues, productos de energía, productos de seguros, productos financieros, ¿no? Toda esta serie de amalgama de productos que muchas telcos están empezando a distribuir ahora mismo, ¿no? Y digamos que me fui en aquel Orange en 2018 para montar este área. El banco ya estaba montándose y ya estaba siguiendo su curso y yo entro pues para montar todos los demás, ¿no? Uno de ellos fueron las alarmas, que le dimos la vuelta, la verdad que de manera bastante exitosa, y el siguiente que montamos fueron los seguros, ¿no? Siguiendo la experiencia de los bancos, que es uno de sus grandes motores de rentabilidad, por lo que sea, y queríamos ver si los seguros, más allá del seguro móvil, en el que los telcos tienen un montón de experiencia, se podía dar pues seguro de hogar, seguro de comercios para las pymes y seguros y auto, ¿no? Son los grandes seguros. Entonces, en esto montamos una alianza estratégica con Zurich y yo durante tanto la firma de la alianza como luego en la posterior y primera implantación me doy cuenta de que hay una oportunidad muy grande, ¿no? Porque hay una oportunidad muy grande en hacer lo que es el propio producto asegurador más flexible, en hacer la tecnología o el stack tecnológico de las compañías mucho más avanzado y, en definitiva, ¿no? Darle una vuelta desde un punto de vista mucho más cercano al cliente y al marketing y a la tecnología a este mundo asegurador que a todos nos ocupa, ¿no? Entonces, si rebobinamos hacia adelante unos cuantos años desde que esto ocurre hasta que cambia el CEO de Orange y decide que, con bastante buen criterio, la verdad, que quizás es el momento de asentar comercialmente las nuevas startups que estábamos creando y no tanto seguir montando startups, yo empiezo a mirar cuál es el siguiente paso en mi carrera, ¿no? O me apetece probar otra cosa. Y en esto, pues, José María, uno de mis socios de ahora mismo, pues, se me acerca con lo que es el primer pitch de Tuyo y me dice, mira, estoy intentando montar esto con Asís, que es nuestro tercer socio, que es, digamos, la pata más tecnológica. ¿Qué te parece, no? Tú con tu experiencia en Orange y con seguros, ¿qué te parece, no? Y de alguna forma ese pitch cristalizó las opiniones que yo tenía en mi mente sobre qué cosas se podían hacer mejor en el mundo de los seguros, ¿no? Una experiencia de usuario mucho más cercana, centrarnos en un único tipo de segmento de cliente para darle un cost to serve mucho más reducido, que te permita darle ahorros y por lo tanto darle un punto de precio en el que el cliente quiere estar, ¿no? Y toda una serie de cuestiones que yo veía que faltaban en el mundo del seguro, que tampoco me había puesto yo a pensar sobre ellas porque tenía mi trabajo en aquel momento, pero que sí que de alguna forma da respuesta a inquietudes que yo ya tenía. Y aquel día le dije a mi jefe que me iba a montar una nueva aseguradora y le llamé a José María y le dije, oye, que dile a Sis que tenéis un polizón en este barco pirata, ¿no? Que queréis montar. Y así ya está hoy.
Espectacular, muy, muy linda historia y capaz que contarme un poco de ese barco pirata que decías del principio a lo que ha evolucionado tuyo en este momento. Nosotros lo que decimos es que somos una compañía tecnológica, y nos ponemos la palabra tecnológica con bastante conocimiento de causa, que busca dar un producto a nuestro segmento objetivo fácil, sencillo y transparente, ¿no? Y esto desemboca en un producto de autoservicio muy digital, muy sencillo, muy fácil de comprender, y que busca responder a las necesidades de un segmento de cliente que nosotros definimos como de 25 a 50 años, aunque en realidad es una sobresimplificación porque cualquier persona que está acostumbrada a interactuar con aplicaciones de autoservicio puede contratar nuestros seguros, y que veíamos que no tenía una respuesta clara en el mercado, ¿no? Cuando veíamos los estudios de penetración de seguros en el mundo, cuando ves las diferentes generaciones, ves que la caída es dramática, ¿no? Ves baby boomers a mismo nivel de edad aseguraban tener un 80% de penetración de productos, digamos, relevantes de seguros en su portfolio. La generación X ya baja hasta el 65% y la generación, y los millennials, ¿no? La generación de la que soy, un 40%, ¿no? Y es verdad que hay un montón de cosas que justifican este tipo de bajada en la penetración. Pues bueno, oye, al final se accede mucho más tarde a una vivienda. Es verdad que los usos de la automoción han cambiado, pero bueno, no así que caiga la mitad en realidad de una generación a otra, ¿no? Entonces, nosotros vimos que había un segmento de cliente que no tenía satisfechas digamos, sus inquietudes con las propuestas de seguro que existían, y lo que nos dispusimos a crear fue una compañía muy apalancada en tecnología que fuera capaz de responder a todas estas necesidades básicas de seguros. Y lo de básicas también es importante, igual que la tecnología, porque pensamos que para tuyo lo que quiere es, en esa propuesta de sencillez, es de, oye, darte los seguros que necesita la gran mayoría de la población, ¿no? Digamos, oye, pues el de auto, el de hogar por el que empezamos, el de mascota si tienes una mascota y el de vida, ¿no? Estamos ahí en esos 4 seguros, porque pensamos que la gran mayoría de la población, de nuestro segmento, que siempre no hay que olvidar este segmento, es los seguros que tiene, ¿no? Evidentemente, pues seguro móvil, pues también es un seguro muy apetecible, ¿no? Y Insurama, que los has tenido en el podcast, también está haciendo un trabajo muy bueno ahí. ¿Qué más? Seguros de comercios o de pymes, ¿no? Colocación de seguros para empresas, que en Eureka también lo está haciendo súper bien, que también los has tenido en el podcast. No, hay un montón de otro tipo de seguros que también pueden existir, pero que no son los seguros que nosotros pensamos que podemos dar respuesta, ¿no? Nosotros pensamos que podemos dar respuesta en un punto de precio muy interesante para el cliente, porque compartimos los ahorros que conseguimos tanto en el coste de servir a los clientes, ¿no? En el coste desde que le haces targeting mediante tu marketing hasta que tiene un siniestro, porque mediante la tecnología somos capaces de bajar este cost to serve, y a la vez que mediante los datos y el uso de inteligencia artificial y otro tipo de tecnologías, machine learning y demás, somos capaces también de predecir mejor la siniestralidad y tener unas subsegmentaciones mucho más granulares a la hora de dar precio, ¿no? Entonces, al final, si tú consigues bajar el cost to serve y a la vez consigues ser mucho más y bajar la siniestralidad, pero no forzosamente porque estés denegando siniestros, sino porque estás siendo mucho más fidedigno en los niveles de precio que puedes dar a cada cliente según su proyectado riesgo, pues te sale que en general puede ser más barato, ¿no? Si compartes los ahorros con el cliente. Entonces, ahí es donde estamos y eso es lo que es tuyo, ¿no? Mediante tecnología y un cambio de manera de interactuar con las compañías, pensamos que podemos dar unos seguros, un producto que este segmento de cliente quiere. Y ahí tengo una pregunta. El tema del diseño del producto, el producto asegurador per se, ¿lo hacen en conjunto con una compañía? ¿Son un MGA? ¿Cómo es esa estructura? Sí, somos una MGA. La verdad que buscamos el mayor número, o sea, la mayor delegación de facultades cuando firmamos un acuerdo de binder, ¿no? Que son los acuerdos que firman todas las MGAs con proveedores de capacidad. Nosotros tenemos una filosofía que pensamos que tenemos que estar totalmente integrados a lo largo de la cadena de valor. Es decir, nosotros ejecutamos el marketing nosotros ejecutamos el diseño del producto nosotros ejecutamos, digamos, la tarificación de ese producto nosotros mismos, y a la vez tramitamos los siniestros y perseguimos, digamos, a los TPAs cuando los tenemos, ¿no? Entonces, todo este ciclo se realimenta siempre, ¿no? Y somos capaces de reaccionar muy rápido, y si vemos que hay un subsegmento en el que claramente tenemos un ratio siniestral mucho más alto y tenemos que subir el precio, ¿no? Porque vemos que hay una variable que discrimina para ese segmento y lo subimos, ¿no? Entonces, si no tuviéramos los siniestros dentro de la casa, no seríamos capaces de ver, digamos, este desfase de siniestralidad por una determinada variable. Si no tuviéramos la tramitación dentro de casa, no podríamos realimentar el diseño del producto, ¿no? Porque nosotros
Una de las cosas que queremos es que el producto sea muy simple, que se entienda muy bien, y cuando vemos que hay un alto número de rechazos en una determinada cobertura, claramente nos damos cuenta que estamos haciendo algo mal, ¿no? Si eso no lo pudiéramos ver tan rápidamente porque la persona, el actuario, está al lado del tramitador, no podríamos reaccionar tan rápidamente pues, cambiando el condicionado o aclarándolo mejor o directamente quitando una cobertura que vemos que pueda ser conflictiva, ¿no? Si vemos que hay un alto número de fraudes detectados en una determinada cobertura, pues oye, también podemos reaccionar muy rápido aclarándolo mejor o metiendo una determinada carencia, oye, o simplemente en nuestro aplicativo de tramitación levantando alarmas mediante casos conocidos, ¿no? Y que el tramitador ya, cuando cada vez que le salta una alarma, sea capaz de ver, oye, pues esto claramente tiene pinta de que aquí es el típico caso donde hay mucho fraude, ¿no? Pues oye, pues lo miras con más cariño, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas que evidentemente tenemos que negociarlas con un proveedor de capacidad, una aseguradora, una reaseguradora, al final muchas de ellas a las aseguradoras les cuesta, ¿no? Pero como ya hemos demostrado que tenemos un bagaje que demuestra que somos capaces de hacer este producto que tenemos, nuestros productos que tenemos de manera rentable, pues es verdad que ya no llegas como en la primera iteración de nuestro producto, donde llegábamos pues, como una startup de reciente creación diciendo, oye, es que nosotros vamos a vender en 100% digital, no vamos a tener call center y además la gente nos va a dar los siniestros en nuestra app y va a hablar con nosotros por WhatsApp, ¿no? Que esto ahora es como una realidad, ¿no? Y que podemos llegar, oye, somos más baratos porque precisamente tenemos esta relación digital con el cliente basada en texto y porque el cliente contrata y renueva y da siniestros de manera autoservicio, pero hace 3 años cuando empezamos tú y yo, veníamos a romper todos los mantras existentes dentro de los seguros, ¿no? Y ahora, pues ya las conversaciones son otras, pero por resumir, si somos un MGA, si buscamos siempre los mayores grados de libertad dentro de los productos que lanzamos. De hecho, lanzamos pocos productos porque es verdad que estas negociaciones son largas y porque es verdad que queremos lanzarlos bien, pero pensamos que merece la pena, ¿no? No lanzar todos los productos habidos y por haber, sino lanzar los productos que lanzamos bien lanzados. Y este episodio es traído por Folium, la herramienta de optimización comercial para agentes y corredores de seguros españoles. Y también por Seguros News, el medio de comunicación de referencia para los profesionales del sector asegurador. Continuamos. Excelente. Bueno, ahí te iba a preguntar un poco, porque cuando lanzaron esta ola de Insurtechs directo al consumidor en otros países, y si ponemos como el ejemplo más gráfico de Estados Unidos, obviamente, ya habían existido muchas experiencias, quizás ya hasta con 10 años de rodaje. Entiendo que habrán visto estas experiencias como parte de la inspiración para poder construir un modelo de tuyo. Los Lemonade, los Hippo del mundo, me imagino que habrán tomado inspiración, pero ¿qué tuvieron que adaptar para el mercado en el que operan, que es el mercado español, que tiene características distintas, que tiene diferente digitalización? ¿Cuáles han sido aquellos puntos que han movido un poco y quizás que siguen moviendo para justamente lograr cierta adopción de tuyo? Te diría que no es una buenísima pregunta. Nosotros, fíjate que no hacemos tanta diferenciación en geografía, hacemos diferenciación en oleada. Es decir, los Lemonade, los Hippo y similares, esa generación previa de Insurtechs, lo que demuestran es que si tú das una experiencia de usuario mejor, bien porque tu aplicación sea mejor, bien porque tus procesos sean mejores, eres capaz de captar clientes y fidelizar clientes, ¿no? Lo que esa oleada que nosotros llamamos Insurtech 1.0 hizo algo peor fue aplicar el playbook del software a seguros, que lo que se demuestra en realidad es que no funciona tan bien como se pensaba de aquello, ¿no? Que ahora es como súper obvio decir que, oye, tú te dedicas a catar clientes a prácticamente cualquier precio, que demuestres que eres capaz de crecer, que tu propuesta de valor funciona, que ya luego vas a ponerle por encima clientes buenos, digamos, con bajo, no quiero llamarlos buenos, pero clientes con una mejor justificación del precio a su comportamiento siniestral, y ya eso digamos que te mejora el ratio sinestral, ¿no? Y digamos que esta conceptualización de que el ratio sinestral en realidad importaba menos que el crecer a casi cualquier precio se demostró un poco errónea, ¿no? Y no hay más que ver, una vez que la época del dinero fácil en 2021 se acaba, tanto Lemonade como Hippo, digamos que hacen un gran crash. Lemonade estuvo en máximos históricos a 9 billions de valoración y cayó algo menos de 1, como 800 millones. Hippo salió por SPAC a 4.500 millones y un momento que estaba como a 300, ¿no? Hubo ahí una corrección dentro del mercado que digamos que castigó esta manera tan proveniente del software y del mundo del venture capital de conceptualizar los seguros, ¿no? Nosotros lo que cogimos fueron las lecciones que sí que nos parecen súper adecuadas de este tipo de compañías
que fueron precisamente eso, de cómo una mejora de la experiencia de usuario, en realidad revierte en mejoras de crecimiento y captación, pero manteniendo siempre, y de hecho cuando miras los resultados de estas compañías en particular, ves que en cuanto se disciplinaron mucho más en su ratio sinestral, ¿no? En los, digamos, en las palancas aseguradoras, es cuando su cotización y su valor empieza a crecer otra vez, ¿no? Entonces, nosotros, es verdad que como startup tenemos que crecer, tenemos el mandato de crecer y de demostrar que somos capaces de crecer, pero también tenemos el mandato de mantener los ratios siniestrales y la disciplina y la ortodoxia aseguradora controlada, ¿no? Y eso es lo que creemos que hemos adaptado de la experiencia de estas compañías a donde estamos nosotros ahora. Excelente. Bueno, tienen desde el punto de vista de capitalización, porque obviamente igual a pesar de que tienen esta elección del mundo Venture Capital, igual han ido por financiación externa para poder hacer el crecimiento, han captado más de 20 millones de dólares, recientemente han cerrado una ronda de que fue 16 o 15 millones de dólares en 2024 como para crecerlo. Pero creo que hay una anécdota que me parece muy divertida para destacar, que tuvieron una interesante batalla legal con Twitter, lo que ahora es X. ¿Querés contar rápidamente cómo fue eso, como anecdótico, y ya pasamos un poco al cierre? Sí, sí, claro que sí. La verdad que fue una batalla, entre comillas, que nos trajo bastantes beneficios a la hora de marketing y notoriedad. De hecho, los meses en los que empujamos, digamos, esta historia fueron en aquel momento de nuestros mejores meses a nivel comercial. La realidad es que nosotros teníamos registrado el nombre de Tuyo en la oficina de patentes y marcas en España y no tuvimos ningún problema. Pero cuando salimos a registrarla a la UIPO, que es la misma oficina pero a nivel europeo, un fatídico día de noviembre nos llegó en una oposición al registro de marca, ¿no? Y que es básicamente que una compañía tiene registrada una marca, esa misma marca o una marca similar para las clases NIZA, y estas clases NIZA son, digamos que delimitan las actividades económicas para poder registrar una marca, ¿no? Entonces, tú cuando registras una marca para unas determinadas actividades económicas, ¿no? No puedes registrar, salvo que sea una marca icónica como Coca-Cola, que nadie va a poder registrar Coca-Cola para ningún tipo de actividad económica, aunque no tenga nada que ver con las bebidas. Tú cuando registras una marca la registras únicamente para unas clases, una actividad económica. Nosotros en nuestro caso lo habíamos registrado para seguros y servicios financieros, pues como es obvio, y también para el desarrollo para servicios de desarrollo de tecnología, ¿no? Porque también pensábamos que era muy cercano a lo que podíamos hacer, lo que podíamos llegar a hacer. Entonces, nos llega ese fatídico día de noviembre, nos llega una oposición, una nota de la oficina de la WIPO con una oposición al registro de nuestra marca. Y cuando lo abrimos, de repente nos dice que es Twitter, que argumenta que Tweet no lo tienen registrado en las clases en las que nosotros lo registramos, pero en una clase, digamos que suficientemente cercana como para que les produjera un agravio y pudiéramos confundir a los consumidores, que ya me dirás tú que se parece Tweet a Tuyo. Pero bueno, es verdad que es un mundo anglosajón, no sé, y aquí también empiezan la versión al riesgo de muchos abogados, ¿no? Y que en el fondo son los que son este tipo de grandes despachos, los que tienen oficinas de vigilancia de marca, los que levantan este tipo de banderas. Entonces, nosotros desde el principio, hablando con nuestros abogados, ¿no? Que nos habían tramitado el registro de la marca, nos decían que ellos veían muy, muy lejano, digamos, a lo que se agarraba Twitter para esta posición a prórroga, y luego encima vimos que a los 2 meses de cerrar el acuerdo cambiaron de nombre, con lo cual más todavía. Y pensamos rápidamente, digo, oye, ¿cómo podemos aprobar esto que nos ha pasado tan curioso para darle dar una vuelta a nuestro marketing, ¿no? Y de ahí salió el vídeo, la idea de la campaña con Tui, ¿no? Y digamos el concepto de que, oye, si Elon Musk puede venir a por Tuyo porque se parece a Tweet, que no va a ir a por Tui, que es lo mismo que Tweet, pero sin una T, ¿no? Y un poco con este juego. El proceso de alegaciones a una oposición a registro de marca, la verdad que está muy bien montado, porque te dejan un proceso que ellos llaman de cool-off, en el que tú puedes negociar con la compañía que se opone para entender por qué se opone y tratar de editar, digamos, tu registro de marca para que no les cause prejuicio, sin falta de recurrir digamos, a procesos legales de juicios y de las alegaciones más formales, que siempre van a ser más caras y más lentas. En este caso, lo que nosotros cuando hablamos con ellos, lo que les ofrecimos fue limitar la clase de servicios de desarrollo de tecnología únicamente para seguros, porque en el fondo es a lo que nos dedicamos, no vamos a montar una consultora de desarrollo de tecnología, por lo menos por ahora. Y en este momento, mientras la campaña estaba corriendo, nos pusimos de acuerdo con ellos y ahí se acabó todo, ¿no? Lo que pasa es que nosotros es verdad que el equipo de marketing de Tuyo hizo un grandísimo trabajo. Digamos, esta cuestión que podría haberse quedado en una simple anécdota, ¿no? Para contar en el libro del emprendimiento que escriba cuando me retire, y al final en realidad lo hicimos mucho más grande y todavía a día de hoy hay gente que nos recuerda como el pequeño David que se enfrentó al Goliat Musk.
Espectacular, no, espectacular. Marketing de guerrilla en toda su extensión, me parece una gran historia. Vamos llegando un poquito al final. Quería preguntarte, obviamente, tuyo va directamente al consumidor y es parte de esta ola de mejorar la experiencia completa, o sea, que sean parte desde el primer momento de que esta persona está buscando un seguro, o sea, en la parte de captación, hasta el final, que es en el momento de que esta persona tiene un siniestro. ¿Cuál es tu posición al respecto de la intermediación? O sea, pensemos que aquí nos escuchan varios profesionales del sector asegurador, insurtechs, compañías de seguros, brokers y agentes de seguros. Obviamente ustedes están yendo por una ola de canal directo, pero ¿qué posición tienes tú por estar en la industria de la intermediación? Nosotros, fíjate que vamos un paso más allá. No solamente somos directo, sino que somos directo y autoservicio. Es decir, el cliente que contrata con tuyo es un cliente que es capaz de cotizar su propio seguro y de contratar su propio seguro y de luego gestionarlo él mismo, ¿no? Entonces, es un cliente que es muy particular, que yo creo que responde a un segmento limitado digamos, de la población, en este caso española, y que, por tanto, yo creo que una de las cosas que hacemos es ser capaces de decir que no a muchas cosas, ¿no? Oye, vamos a hacer tele. Pues bueno, se me hace un poco complicado cuando vemos todas las maneras que tenemos de llegar digitalmente a este cliente que puede contratar por sí mismo, ¿no? Igual que Revolut no ha hecho tele hasta muy, muy recientemente, cuando ya ese primer segmento al que se dirigía lo ha copado, ¿no? Entonces, si la distribución tiene cabida en el seguro, por supuesto que sí, como en cualquier otro negocio. Yo, por ejemplo, ya lo dije antes, vengo del mundo telco, y en el mundo telco, pues los telcos tienen el canal online, que vende digitalmente y le compra directamente a la empresa de telecomunicaciones, tiene todo lo que es la distribución, que son los canales indirectos a través de tanto distribuidores como de agencias propias, igual que las aseguradoras, ¿no? Que pueden tener corredores o pueden tener agencias propias y conviven, agentes vinculados o agentes exclusivos, y tiendas, digamos, propias, ¿no? En este caso puede ser incluso distribución propia de los seguros que puede tener una gran compañía como Mapfre. Entonces, todo esto para decir que yo creo que claramente la distribución tiene una cabida en el mundo del seguro en tanto en cuanto sea capaz de satisfacer unas necesidades de un cliente particular que claramente lo que prefiere es ir a la distribución y tener una persona cara a cara que le pueda configurar el seguro, ¿no? No solamente eso, sino que además hay productos altamente configurables, que es lo opuesto al nuestro, son productos bastante monolíticos, bastante sencillos de configurar, porque tienen muy pocas opciones, y de entender también, porque tienen coberturas, digamos, muy generalistas y no quizá ilimitada, o sea, y con cierto límite para que se pueda entender y contratar en autoservicio. Y hay muchos productos, por ejemplo, en hogar, tú eliges de Mapfre, donde hay un mínimo únicamente que es la RC. Todo lo demás es configurable. Entonces, esos productos altamente configurables, en muchos casos van a requerir de un experto en seguros que dé esta asesoría al cliente, ¿no? Y ya para qué hablar de productos mucho más complejos, como, pues eso, productos de comercios o productos mucho más avanzados, ¿no? Entonces, yo creo que eso, la distribución, el directo y el directo autoservicio, por ir un paso más allá, todo es capaz de convivir en tanto en cuanto le dé una respuesta a un cliente determinado, ¿no? Que digamos que de alguna forma parece que muchas veces cuando hablamos del debate de si directo o distribuido, se nos olvida del cliente, ¿no? Que es en el fondo el que quiere decidir dónde comprar y dónde operar. Total. Y bueno, para ir cerrando, una temática que ya la mencionaste de pasada, que es el mundo de inteligencia artificial. Lo comentas que lo utilizan para volver más eficiente justamente esa experiencia de cliente en su operativa interna. ¿Quieres darme ejemplos de cómo lo utilizan de forma consistente y recurrente? Sí, nosotros, la inteligencia artificial nos gusta mucho, no solo la generativa, que es como cuando hablamos de inteligencia artificial parece que únicamente existe desde que existe la inteligencia artificial generativa o los LLMs. Pero en particular nosotros nos gusta mucho porque digamos que es la primera tecnología que cambia de paradigma, pero que es capaz de cambiar de paradigma en dos áreas, ¿no? Es capaz de bajar la base de costes de una compañía, pero a la vez de mejorar la atención al cliente, ¿no? Que era como, digamos, el gran unicornio que buscábamos hasta ahora con la tecnología de todas las compañías, ¿no? Que bien, actuaba sobre una palanca o actuaba sobre la otra, pero rara es la tecnología que es capaz de actuar por las dos. Nosotros, en este caso, sí que la utilizamos un montón para lo que es atención al cliente, por ejemplo, por darte un ejemplo muy concreto. Tenemos un chatbot que se llama Leia, que ahora mismo el 80% de nuestros WhatsApps están directamente respondidos por ella, que tiene mejor NPS que nuestros agentes. A ver, también porque hay un poco de crítica a esa medida, porque es verdad, los agentes responden el 20% restante, con lo cual, bueno, está un poco enturbiado ese NPS entre unos y otros, y a la vez consigue bajar a una fracción del coste lo que nos cuesta cada interacción con los clientes, ¿no? Entonces, lo que te decía, el 80% ya de nuestras interacciones por WhatsApp, bueno, y por live chat, ya están totalmente automatizadas y únicamente cuando no entiende algo, cuando hay
determinadas áreas de conocimiento que son muy sensibles, por ejemplo, pagos, eso siempre salta a un agente, ¿no? Nosotros nunca vamos a dejar que la inteligencia artificial responda o gestione según qué cosas, y los pagos es un buen ejemplo de ello, porque son muy, muy, muy críticos y muy sensibles para el cliente, y eso siempre irá a un humano, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos un montón de preguntas para aclarar coberturas, para ver, incluso comprobar si está dada de alta una póliza, cuándo empieza, no sé, un montón de preguntas, cómo dar un siniestro, o incluso dar un siniestro, ¿no? Que ya somos capaces de apoyar nuestra aplicación por medio de WhatsApp y de esta inteligencia artificial que llamamos Leia, que eso es así, que es un poco friki. Pues ya el 80% de esas consultas ya están totalmente automatizadas y funcionan de manera autónoma, ¿no? Y si entras en nuestras reseñas, verás que hay un montón de gente que nos da 5 estrellas y nos dice que es Leia la que le ha ayudado, porque hacemos un esfuerzo en que Leia pida una reseña cada vez que ayuda a uno de nuestros clientes, ¿no? Y vemos que es una gran fuente de satisfacción para los clientes, ¿no? Y es lo que decía, ¿no? A un coste, una fracción del coste de la interacción de un agente, somos capaces de dar un servicio mucho mejor. Y dejar este horario de agente, digamos, esta interacción de agente, que es más cara, por razones obvias, para realmente aquellas interacciones que son realmente necesarias. Juan, estupendo. Gracias por ir por un popurrí de temáticas. De verdad que, bueno, como founder Insurtech, obviamente tuyo siempre está en aquellas compañías que admiramos. Me imagino que tú que estás día a día decís, bueno, si supieras toda la cantidad de cosas que tengo detrás de escena, pero de verdad, o sea, lo empujan para adelante desde una postura también muy de conversarlo. Bueno, tengo la anécdota que cuando nosotros estábamos comenzando me diste una charla y bueno, me ayudó también. Así que 3 años después de estar conversando aquí ya contando un poco estas experiencias y cómo han ido avanzando, me alegro un montón. Así que gracias por compartir esto y esperamos también que a los oyentes les haya divertido como a mí. No, lo que te decías al principio, gracias por tenernos. Efectivamente, nosotros cuando miramos hacia adentro decimos, aquí hay poco que admirar, la verdad. Y sí, claro que me acuerdo de aquella conversación que tuvimos y que la verdad que está súper bien que poder habernos encontrado otra vez. Eso es. Y nos encontramos en la próxima. Muchas gracias.